Buenas tardes, doctor. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se ve la presentación? Sí, Leo. Claro, sí, te escucho. Ya. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy nuestro grupo va a hablar sobre la warfarina que está dentro de los dicumarínicos. Entonces, para iniciar, como una pequeña introducción, tenemos que estos fármacos son bastante antiguos, son utilizados desde hace más de 70 años y es, son usados para la prevención y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Un mecanismo, por así decirlo, el mecanismo de acción impide que la vitamina K realice su función como cofactor y esto ya lo veremos más adelante y más detalladamente. Esto va a ser introducción. La vitamina K funciona como cofactor al activar a diversos factores de la coagulación, en especial, en específico, los factores 2, 7, 9 y 10, que están involucrados en la vía extrínseca de la cascada de coagulación. La warfarina es de los antagonistas de la vitamina K más usados. Tenemos dos, la warfarina y el acenocumarol. De estos dos, la warfarina es el que se usa y se prescribe mucho más. Tenemos que el control inadecuado puede traer ineficaces en el tratamiento, también puede traer complicaciones que pueden llevar a la muerte del paciente. Y el efecto completo de este fármaco de la warfarina se consigue en 5 a 7 días después de la administración, debido a que este es el tiempo que se demora en que los factores de coagulación recién sintetizados tengan el efecto de la warfarina, que ya lo veremos ahora mismo viendo el mecanismo de acción de la warfarina. Bien, la warfarina es un antagonista de la vitamina K y fue desarrollado al principio como un raticida. Es un derivado de la cumarina y es el medicamento más prescrito dentro de este grupo, ¿no? Interviene en la síntesis de las proteínas de coagulación 2, 7, 9 y 10 y también de proteínas anticoagulantes, la C y la S. Por lo tanto, es un poco contradictorio, pero existen raros casos en los que se pueden producir pequeños trombos y es por este efecto secundario de los anticoagulantes. Bien, ahora sí, continuamos con el mecanismo de acción. Bien, entonces el mecanismo de acción de la warfarina, primero debemos entender que existen factores de coagulación K dependientes, que son dentro de la vía extrínseca los factores 2, 7, 9 y 10. Bien, estos factores de coagulación dependientes de la vitamina K tienen residuos de ácido glutámico en sus terminales N. ¿Qué significa esto? Que los factores de coagulación que están aquí tienen este grupo, el dominio de ácido glutámico. Este es necesario para su funcionamiento. Como podemos ver, los otros factores no requieren de esto y por eso estos son los que se afectan con la warfarina. Bien, estos residuos de ácido glutámico necesitan que el grupo carboxilo se introduzca en el carbono gamma, formando así el ácido carboxiglutámico gamma. Esto es muy importante, ya que esta modificación es esencial porque permite el correcto funcionamiento de los factores de coagulación y dentro de esto permite la unión dependiente de calcio a la membrana de los fosfolípidos de las células involucradas en la coagulación. Bien, entonces, si no tiene lugar esta carboxilación, pues los factores de coagulación van a actuar de manera incompleta. Entonces, tenemos que el proceso de la carboxilación está catalizado por la carboxilasa vitamina K dependiente. Bien, entonces, para entender cómo funciona la vitamina K dentro del metabolismo o dentro de la activación de estos factores de coagulación, pues tenemos que la vitamina K proviene principalmente de la dieta. Entonces, esta vitamina K va a ser reducida por la vitamina K reductasa.
formándose la hidroquinona de vitamina K. Esta hidroquinona es un cofactor para la carboxilasa, ¿ya? Entonces, si no existe suficiente hidroquinona, pues no va a existir esta carboxilación, que ya les dije que es esencial para la activación de los factores de coagulación. Entonces, esta hidroquinona va a ser el cofactor de la carboxilasa, y la carboxilasa en presencia del CO2 va a reemplazar el hidrógeno de la cadena de carbonos, y por lo tanto va a añadir este grupo carboxilo y va a formar el ácido carboxiglutámico. Bien, entonces esta hidroquinona, luego de ejercer su función como cofactor, se va a oxidar, y se va a oxidar a la vitamina K epóxido. Entonces esta vitamina K epóxido debe reducirse por la epóxido reductasa, también llamada V-Core, ¿ya? Entonces cuando se reduce, va a volver a su forma de vitamina K, y así se completa el ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a actuar la warfarina dentro de este mecanismo, dentro de este mecanismo de acción? La warfarina va a inhibir directamente la epóxido reductasa. Entonces, lo que va a formar es que ya no va a haber suficiente vitamina K. Entonces, las proteínas que eran en parte carboxiladas gamma, como ya les dije aquí, van a tener una actividad nula o reducida, porque este proceso ya no se va a poder completar debido a la warfarina. El inicio de la warfarina es retardado porque deben pasar por lo menos unos 5 a 7 días hasta que las cadenas que recién se están sintetizando con la warfarina, perdón, no cadenas, los factores que recién se están sintetizando, pues tengan esta anomalía. Entonces hay que esperar, tiene un inicio retardado, por lo tanto, si se requiere de una anticoagulación inmediata, la warfarina no sería el medicamento de elección. Bueno, y aquí tenemos el ciclo de la vitamina K, un poco más para que se pueda comprender mejor. Es un esquema que nos explica más o menos cómo es lo que ya les dije. Tenemos que la vitamina K reducida en presencia de CO2, ese es el ciclo de la vitamina K. Entonces, en presencia del CO2, va a producir una carboxilación en los prosimógenos, que serían los factores de coagulación que aún no tienen función, prosimógenos no funcionales. Entonces, en presencia del CO2, produce un simógeno funcional mediante la carboxilación gamma. Esto, a su vez, produce que la vitamina K reducida se oxide. Y para que vuelva a ser reducida y pueda volver a usarse, necesitamos de la vitamina K reductasa. Bien, también, entonces, la warfarina, como ya les dije, va a actuar directamente en esta enzima de la vitamina K reductasa. Bueno, principalmente la warfarina es metabolizada por la enzima CYP2C9 en el hígado. Esto ya lo veremos más adelante. Listo, yo les voy a hablar acerca de la farmacología. ¿Me puedes pasarle? Ya, puedes darme el control, por favor. Listo. Con respecto a la absorción, se absorbe con rapidez y casi por completo en el tubo digestivo. Sus concentraciones, bueno, tiene una biodisponibilidad del 93%. Sus concentraciones en sangre alcanzan un máximo alrededor de los 90 minutos después de la administración del fármaco. Y bueno, la velocidad de absorción puede disminuir con la ingesta de alimentos. En cuanto a la distribución, la warfarina tiene una semivida plasmática de 36 a 42 horas y más del 97% de la warfarina en la circulación está unida a la albúmina. Y solo la fracción pequeña de la warfarina libre tiene actividad biológica. En cuanto al metabolismo, la warfarina se acumula en el hígado, donde los dos isómeros se metabolizan a través de distintas vías, ¿no? Pero la principal es a través de la enzima CYP2C9, que gobierna el metabolismo oxidativo del isómero S, que es el más activo, como les mencionó mi compañero. La excreción principalmente se da por vía renal, pero también puede existir excreción por vía fecal. Puedes pasarle. Ya, con respecto al metabolismo,
Como ya les había explicado mi compañero, esto es solo un resumen. Vamos a tener que la vitamina K reducida, gracias a la carboxilasa, pues va a generar los factores de coagulación. Pero esta vitamina K reducida, una vez utilizada, se transforma en vitamina K epóxido. Y esta vitamina K epóxido, para transformarse nuevamente en vitamina K reducida, necesita de esta enzima ya, la B-Core. Y en esta existen varios polimorfismos ya, que repercuten en la respuesta anticoagulante de la warfarina. Los asiáticos son los que tienen mayor prevalencia de variantes en esta enzima, seguido por los caucásicos y americanos de raza negra. Bueno, la warfarina disminuye entre el 25 al 50%, ¿no? Entre los heterocigotos y homocigotos para esta enzima. También la warfarina es metabolizada por esta enzima, ¿no? Y en esta enzima también existen ciertas variantes. Estas dos, las más comunes, la CYP1292 y la 3. Estas codifican una enzima con actividad reducida. Los pacientes con estas variantes necesitan una dosis menor de mantenimiento de la warfarina. Cerca del 25% de las personas caucásicas poseen al menos un alelo variante en esta enzima, mientras que, bueno, son menos frecuentes, ¿no?, entre los afroamericanos y los asiáticos. Vamos a tener que la heterocigosidad para esta enzima reduce la dosis necesaria de warfarina entre el 20 al 30%, mientras que la homocigosidad para estos alelos reduce la dosis necesaria de warfarina entre el 50 al 70%. Bueno, tales hallazgos no obligaron a la FDA pues a corregir la información para prescribir warfarina, indicando la necesidad de administrar una dosis inicial menor a los pacientes con variantes genéticas, ¿no?, de estas dos enzimas. Pásale. Bueno, también es importante tener ciertas consideraciones. Vamos a ver que la vida media de eliminación de la warfarina depende de la vida media de los factores de coagulación. Y vamos a ver que la vida media de eliminación del factor 2 y 10 es de 48 a 72 horas. Por lo tanto, el efecto para el inicio de la terapia se va a manifestar entre 3 a 4 días después de su administración. Por eso la warfarina no es un medicamento de elección cuando se necesita una acción anticoagulante inmediata. En estos casos, pues se debe utilizar el tratamiento, se debe iniciar tratamiento con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. También vamos a tener que al inicio de la terapia se puede cursar con un estado de hipercoagulabilidad, debido a que la warfarina inhibe las proteínas C y S, que son anticoagulantes. Y esto causa un desbalance entre proteínas procoagulantes y anticoagulantes, y ya que la vida media de estas proteínas es de 8 a 30 horas, a diferencia de los factores de coagulación, como pueden observar. También la warfarina es considerada clase X por la clasificación de la FDA, ya que interfiere con la activación de las proteínas osteoblásticas que pueden resultar en deformaciones para el feto. Y algo también importante, que la warfarina no afecta a los factores previamente activados. Siguiente. Ya, puedes dar el control, Leo. Ya, pásale. Ya, bueno, yo les voy a hablar acerca de la vigilancia farmacológica. Bueno, el tratamiento con warfarina a menudo se va a vigilar utilizando el tiempo de protrombina, que como recordaremos es el examen de sangre que mide el tiempo que tarda el plasma en coagularse. También se va a vigilar mediante un análisis de las reducciones de las concentraciones de protrombina, y también una vigilancia en los factores 7 y en el factor 10. Ya. Este estudio se realiza añadiendo tromboplastina. También se va a añadir un reactivo que contiene factor hístico, fosfolípido y calcio, y esto se va a añadir al plasma. Y aquí se va a determinar el tiempo necesario para la formación del coágulo. Las tromboplastinas hay que tener algo en consideración. Pásale una. No regresa. Ya.
En las tromboplastinas tenemos que tener algo en consideración, es que van a tener una sensibilidad variable a las reducciones en las concentraciones de factores de coagulación que son K-dependientes. Ya, entonces esto lo que nos está diciendo es que estas tromboplastinas que son necesarias en estos estudios van a variar dependiendo de cada una. Ya, es por esto que las tromboplastinas que son menos sensibles van a provocar que se necesite una administración más alta de warfarina para lograr un tiempo de protrombina establecido como objetivo. Bueno, esto en realidad va a tener problemas, ya que como sabemos, a mayor dosis de warfarina va a haber mayor riesgo de hemorragia. Pásale. Ya, algo que es importante en la administración de la warfarina es conocer lo que es el INR. El INR es el Índice Internacional Normalizado. Bueno, este es un cálculo que se va a basar en los resultados de las pruebas del tiempo de protrombina. Ya, este índice se creó para evitar problemas relacionados con el tiempo de protrombina. Entonces, algo que es muy importante es que el INR va a estar estrechamente relacionado al tiempo de protrombina. Es por esto que si es mayor el INR, lo que nos está diciendo es que es mayor el tiempo que se necesita para que se formen coágulos. Y si es menor, nos está diciendo que es menor el tiempo. Entonces, como para entenderlo de mejor manera, si el INR está alto en un paciente, esto nos está indicando que es más propenso a desarrollar hemorragias, ya que como está relacionado con el tiempo de protrombina, nos estaría diciendo que se necesita más tiempo para que se forme un coágulo. Y en cambio, un paciente que tenga disminuido el INR, nos estaría diciendo que es un paciente que es probable o está predispuesto a formar trombos. Bueno, para calcular este famoso INR, lo que se hace es dividir el tiempo de protrombina del paciente. Esto se divide para la media del tiempo de protrombina normal, o sea, el estandarizado, que suele ser de 10 a 13 segundos. Bueno, este resultado se va a multiplicar por el ISI. El ISI es el Índice Internacional de Sensibilidad. Bueno, este índice lo que hace es determinar es un índice de la sensibilidad de la tromboplastina para determinar el tiempo de protrombina, pero en relación a las reducciones de las concentraciones de los factores de coagulación K-dependientes, ya que como yo les había dicho, entre tromboplastina a tromboplastina va a cambiar la sensibilidad a la reducción de estos factores. Entonces, por esto se calcula este índice. Las tromboplastinas que son muy sensibles tienen un ISI por lo general de 1 y la mayor parte de las tromboplastinas actuales tienen un ISI que varía desde 0.9 a 1.4. Pásale. Ya, entonces nos decía también que este INR ha ayudado a estandarizar el procedimiento de anticoagulantes, sin embargo, aún persisten problemas. Por ejemplo, existe que la precisión de la determinación del INR va a variar con las combinaciones de reactivos coagulómetros, y esto obviamente va a llevar a que varíen los resultados del INR. Ya, y otra complicación que existe es la determinación del INR en la notificación no fiable del ISI por los laboratorios fabricantes de tromboplastina. Esto es el índice que les comentaba que variaba entre las tromboplastinas. Entonces, ¿qué se necesita para que este índice sea confiable? Se debe determinar el tiempo de protrombina en muestras de plasma fresco de por lo menos 20 voluntarios sanos y utilizando el mismo coagulómetro que se emplea para las muestras en pacientes. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Este estudio que se hace se lo debe hacer por cada lote que llega al laboratorio de tromboplastina, ya que como les expliqué, estas van a variar. Entonces, por cada lote que llega se debe tener el mismo valor. Pásale. Ya, en la mayor parte de la población y en la mayor parte de las indicaciones en las que se necesita la warfarina, esta se va a... pásale una. No, regrésale. Ya, bueno. Entonces para la mayor parte de las indicaciones esta warfarina se debe administrar en dosis porque tienen como objetivo llegar a un INR de 2 a 3. Bueno, esto es lo que se requiere en las personas que están siendo tratadas con warfarina, ya que en las personas normales el valor normal es de 0.8 a 1.2. Ya, una excepción sucede en los pacientes que tienen válvulas mecánicas, ya que como sabemos estos tienen una predisposición a formar coágulos. Entonces en ellos se necesita que el INR objetivo sea incluso más alto, de 2.5 a 3.5.
Ya, también diferentes estudios han mostrado que en pacientes que tienen fibrilación auricular tienen un mayor riesgo de apoplejía cardioembólica cuando el INR desciende a 4.5. Es decir, estos pacientes deben tener el INR incluso más alto de lo normal para no tener riesgo tromboembólico. Pásale. Ya, en cuanto a la dosis, por lo general se inicia de 5 a 10 miligramos de warfarina. Sin embargo, aquí se tienen que considerar los polimorfismos que ya mencionó mi compañero, de CYP12-9, entre otros, en los cuales se tienen que administrar dosis menores de warfarina, ya que como sabemos esto va a afectar a la farmacodinámica y a la farmacocinética. Bueno, obviamente las dosis se van a ajustar dependiendo del INR de cada paciente. Ya, la prolongación, algo que tenemos que recordar es que, como mencionó también mi compañero, la warfarina empieza a actuar de manera lenta. También lo que vamos a observar es que al inicio se va a prolongar el INR, entonces esto nos va a reflejar que efectivamente sí están disminuyendo las concentraciones funcionales del factor 7. Ya, entonces, en consecuencia, el tratamiento debe ser concomitante con anticoagulante parenteral. Esto es sobre todo en los casos que se necesita que sea de acción rápida. Pásale. No, regresale, por favor. Ya, entonces todo esto que hemos visto nos lleva a pensar que la warfarina en realidad tiene una ventana terapéutica estrecha, entonces se debe vigilar con frecuencia la coagulación para asegurar una respuesta anticoagulante terapéutica. E incluso en pacientes que ya consumen este tratamiento en dosis estables, se debe determinar el INR cada 3 a 4 semanas por si acaso haya variado. ¿Pásale? Ya, y por último les vamos a hablar de los efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios relacionados con la warfarina, sobre todo se tratan de hemorragias, necrosis cutáneas y anomalías fetales. Pásale. Ya, por lo menos la mitad de las complicaciones hemorrágicas con warfarina se presentan cuando el INR sobrepasa el valor terapéutico. Las complicaciones hemorrágicas en realidad suelen ser leves, se suelen presentar como epistaxis, como hematuria y también incluso pueden llegar a ser graves y presentar hemorragia retroperitoneal o gastrointestinal. También incluso mencionaba que podían ocurrir hemorragias intracraneales que podían llegar a ser letales. Bueno, para disminuir el riesgo de hemorragia, el INR siempre debe mantenerse en el intervalo terapéutico, ya que en pacientes asintomáticos cuyo INR fluctúa de entre 3.5 a 10, no se debe administrar warfarina, se debe esperar a que el INR del paciente vuelva a su intervalo terapéutico. Ya, si el INR llega a ser mayor de 10, para contrarrestar este efecto, ya que como les mencioné, el INR estaba relacionado con el tiempo de protrombina, entonces si ya está mayor de 10, el paciente tiene demasiado riesgo de tener hemorragias. Entonces en estos casos se debe administrar vitamina K vía oral en dosis de 2.5 a 5 miligramos. Ya, también existen dosis más altas de vitamina K que pueden ser de 5 a 10 miligramos de igual forma de vía oral y estas incluso han demostrado que tienen una reversión más rápida del INR. Sin embargo, aquí ocurre un problema, ya que se administra la vitamina K para prevenir el riesgo de hemorragia. Sin embargo, hasta que el INR vuelva a su valor normal, se crea una resistencia temporal a la warfarina. Entonces, cuando el INR ya está normal y se intenta administrar la warfarina nuevamente en pacientes que la necesitan, va a existir una resistencia temporal. Ya, lo que también mencionaba es que en pacientes que tienen una hemorragia grave ya se necesitan tratamientos más drásticos, que son de 5 a 10 miligramos de warfarina por infusión intravenosa lenta. Y por último, también algo que puede suceder es que hay pacientes que presentan hemorragias. Sin embargo, al analizar su INR está dentro del valor terapéutico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí nos está indicando que en realidad tal vez hay que empezar a buscar si es que tal vez hay una hemorragia gastrointestinal, genitourinaria o tal vez tienen alguna lesión subyacente. ¿Pásale? Con respecto a la necrosis cutánea, esta es una complicación rara de la warfarina y ocurre 2 a 5 días después del tratamiento inicial. Se van a formar lesiones eritematosas bien delimitadas en muslo, mamas o dedos de los pies. Por lo regular, el centro de la lesión se vuelve progresivamente necrótico. En el examen de biopsia, obtenidas del borde de estas lesiones revelan trombos en la microvasculatura. Bueno, las necrosis cutáneas
desencadenada por la warfarina se observan en pacientes con deficiencias congénitas o adquiridas de las proteínas C y S. Y bueno, por eso el tratamiento pues implica suspender la warfarina y revertir su efecto, ¿no? Con vitamina K si es necesario. Y se administra un anticoagulante alternativo como heparina a pacientes con trombosis. El plasma fresco congelado es útil en pacientes con deficiencia de proteína S. En ocasiones la aplicación de injerto cutáneo es necesaria cuando hay una pérdida considerable de tejido. El siguiente. Bueno, y para finalizar, también se pueden dar complicaciones en estos casos de embarazo y problemas especiales. Entonces, para continuar con el embarazo, hay que recalcar que la warfarina atraviesa la placenta. Esto puede generar anomalías fetales o hemorragia. Las anomalías fetales tienen una embriopatía característica, dada por la hipoplasia nasal y epífisis punteadas. También cabe destacar que mientras antes sea el contacto de la warfarina con el feto, puede generar anomalías del sistema nervioso central. Está contraindicada en todas las fases del embarazo y por lo tanto se debe optar por otro tipo de anticoagulante en el embarazo. Con respecto a la lactancia, la warfarina no traspasa o no pasa a través de la leche materna, entonces no está contraindicada en la lactancia. Bueno, y para finalizar, los problemas especiales se refiere a las dificultades especiales que tienen ciertos pacientes, como aquellos que presentan anticoagulante lúpico o una cirugía urgente. Entonces, en este tipo de pacientes, pues, habría que ver sus características individuales para saber si es necesario suspender el tratamiento o no. Entonces, no es necesario suspenderlo en procedimientos de bajo riesgo. En estos encontramos la limpieza dental, una extracción simple de diente, una cirugía de catarata. Los de riesgo moderado a alto tenemos que suspender la warfarina 5 días antes para normalizar el INR que ya habló mi compañera. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Pueden regresarle un poquito? Ya, importante, vamos a hacer, por honor al tiempo, unas aclaraciones así puntuales con respecto a las warfarina y los dicumarínicos, ¿no? Obviamente, siguiente, por favor. Los dicumarínicos básicamente son representados por lo que es la warfarina. El único dicumarínico que hay aquí en el Ecuador, o que por lo menos se comercializa aquí en el Ecuador, es la warfarina, pero existen otros, ¿no? Principalmente el acenocumarol es otro de los dicumarínicos que generalmente encontrarse, pero bien difícil nosotros poder tener acenocumarón. Así que siempre tenemos que darnos un poquito más de como que una idea de foco hacia la warfarina. Siguiente. Ya, básicamente, esto es importantísimo. Muchas cosas tienen que ver mucho con esto, ¿no? Dice la warfarina, es un antagonista de la vitamina K, es decir, que inhibe la formación de vitamina K, la utilización de vitamina K, perdón, y por ende va a intervenir o alterar la síntesis de las proteínas de coagulación que son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? Básicamente el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero ojo con lo siguiente, factores K dependientes también son proteínas anticoagulantes, son la proteína C y la proteína C. Esto es muy importante para poder entender lo que es la suspensión o algún otro tipo de terapias puentes, por ejemplo, cuando tienen que ser reiniciadas la warfarina. No, eso es muy importante. Siguiente. El mecanismo de acción, bueno, el mecanismo de acción hay que tomar básicamente que inhibe la formación de vitamina K. Pero hay algo que tengo que tomar en cuenta que me parece que no está muy aclarado acá, es que el mecanismo de acción principalmente de los mecanismos de la warfarina es básicamente que la vitamina K tiene que ver mucho con la producción bacteriana y tiene que ver también la utilización de las sales biliares para poder hacer su función. Es decir,
que básicamente la vitamina K, cuando hay una colestasis, la vitamina K también disminuye, porque no se puede utilizar convenientemente por la falta de sales biliares, es decir, de bilis en el intestino. ¿Ya? Eso es muy, 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 muy importante. Bueno, siguiente. Siguiente. Ya, con respecto a la farmacología, dice, la absorción obviamente es oral totalmente. La distribución a semivida es de 36 a 42 horas, sí, pero se refiere a semivida, no se refiere a efecto. Eso es muy, muy importante, ¿no? El metabolismo es hepático, sí, y la excreción es renal y fecal, pero es menos... su excreción es menos renal que que otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes de acción directa, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, estas inconsistencias totalmente importantes. Dice, la vida media de eliminación de los factores 2 activados y el 10 activados de más o menos de 48 a 72 horas. ¿Qué quiere decir? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que el potentaje, es el potencial trombótico, básicamente está dado por el factor 2. Es decir, que si es que el factor 2 está presente, los otros factores, así estén ausentes, sigue habiendo un proceso, un potencial trombogénico. Con el factor 2 es el que falta, es el que generalmente está, el que da la potencia trombótica. Esto es muy importante, ¿no? Y como dice aquí, al inicio de la terapia se puede cursar con un estado de hipercoagulabilidad debido a las proteínas C y la S, porque su vida media de eliminación es muy, muy corta, principalmente la proteína C. Básicamente dice entre 8 y 10 horas, pero la proteína C muchas veces tiene ya entre las 5 y las 7 horas ya empieza a disminuir. Es decir, que si tomamos en cuenta que el potencial trombótico está dado por el factor 2, que tiene una vida media que inclusive te da hasta de 72 horas, y en correspondencia a la falta de proteína C y proteína S, que tienen una semivida de 8 y hasta 30 horas como máximo, hay que tener en cuenta que las primeras 72 horas, la warfarina, en vez de ser un anticoagulante, se convierte en un estado procoagulante. Esa es la causa y esa es la razón por la que jamás en la vida se puede iniciar un tratamiento con warfarina sin la doble anticoagulación, que sería con lo que se conoce básicamente en este momento y que vamos a ver después, con las heparinas, sean estas no fraccionadas o de bajo peso molecular. Esto es de contra que hiper importante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir eso? Que básicamente cuando uno corta, cuando inicia el tratamiento, los 3 primeros días la warfarina serán procoagulantes. Y cuando uno corta la warfarina, el efecto por la semivida y por la fabricación, por eso cuando había dado en una de mis charlas, decía que es muy importante el cuadro de los factores de coagulación y de sus vidas medias, porque es ver la fabricación y todo ese tipo de cosas. Entonces, como decía, cuando uno corta la warfarina, el efecto de la warfarina inclusive puede ir todavía estar hasta más o menos 48 horas. Es decir, 2, 3 días, 4 días, hasta inclusive 5 días. Es algo que le faltó así porque no es lo mismo la semivida que el efecto de la warfarina. El efecto de la warfarina puede ir inclusive por durar hasta 4 días. Esto es importante por el hecho de que lo que vamos a hablar después. ¿Está bien claro esto? ¿Aló? Sí, Doc. Ya, siguiente, por favor. Ya, la vigilancia farmacológica, obviamente la vigilancia farmacológica, como hemos dicho nosotros, básicamente se da por el TP, ¿no? ¿Y cómo se hace el TP? Significa tiempo de quick, TP, que son sinónimos, y se lo establece básicamente por el INR, ¿no? Siguiente. Ya, el INR es un cálculo especial, pero lo que más importante tomar en cuenta es este ISI, ¿no? El índice estandarizado internacional, o índice de sensibilidad internacional,
es el que realmente nos ayuda para poder establecer o estandarizar todas las tromboplastinas que generalmente se encuentran. Como ya he dicho, hay un montón, ¿sí? Y es por eso que para hacer el control de la warfarina utilizamos nosotros el INR. Siguiente. Ya, siguiente. Siguiente. Ya, espera un momentito, atrás una situación. Bueno, básicamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para la utilización de la warfarina, básicamente la warfarina está estificado en todo evento, ya sea tromboembólico o de riesgo tromboembólico. Básicamente, ¿cuáles son estos? Hay tres, como quien diría, eventos grandes, los que la warfarina está estipulada, ¿sí? Básicamente, la fibrilación auricular es una de las indicaciones más importantes. La otra es la enfermedad trombólica venosa, la tromboembolia pulmonar, la trombosis profunda, cualquier evento tromboembólico, ¿no? Y básicamente la otra causa son las válvulas mecánicas, ya sean difícil que haya cambio valvular tricúspide y pulmonar, pero las izquierdas sí son importantes, es decir, la mitral y la aórtica generalmente lo que están establecidas, ¿no? Entonces son las tres como que indicaciones más importantes para poder realizar la anticoagulación con warfarina. Hay que tomar en cuenta que muchas veces también existen ciertos criterios para utilizar la warfarina en eventos tromboembólicos de territorio arterial, pero como en general se puede decir, la warfarina, la anticoagulación con anticolinérgicos, está establecido en estas tres, en estos enfermedades trombólicas venosas en territorio venoso, obviamente, ¿no? Pero no con esto queremos decir que puede haber alguna indicación de eventos tromboembólicos en territorio arterial que también se puede utilizar, pero como regla, los eventos tromboembólicos en territorio arterial básicamente desde ahí está indicada es la antiagregación, es decir, la aspirina, el clopidogrel y todo eso. Pero bueno, eso en algún momento podríamos conversar después. Ya, entonces, básicamente, ¿qué es lo que más o menos uno toma que tomar en cuenta? La dosis, ¿no? La dosis para el rango terapéutico que en general desde 2 a 3, pero existen ocasiones en las que generalmente las válvulas mecánicas del riesgo, perdón, el target terapéutico básicamente va de 2.5 a 3.5. En estas circunstancias hay que tomar en cuenta que la válvula aórtica todavía tiene que tener un target de 2 a 3. La válvula mitral tiene que tener un target de 2.5 a 3.5. Si es que existe una válvula mitral, pero que haya tenido ya un evento tromboembólico, es decir, un efecto tromboembólico cualquiera de cualquier naturaleza, sea del sistema central o lo que sea, el índice de terapéutico es de 3 a 4. Hay que tomar muy en cuenta. ¿Listo? Siguiente. Para todo lo demás, de 2 a 3. Siguiente. La dosis básicamente va a ir de 5 a 10 miligramos de warfarina, pero dependerá de ciertas circunstancias. La warfarina es un poco inestable, aunque mucho más estable que la cenocumarol. Por eso, como yo siempre digo muchas veces, la warfarina de acá más parece a cenocumarol que realmente warfarina. La cenocumarol es más inestable que la warfarina, pero aquí nuestras warfarinas son totalmente inestables. Y las dosis muchas veces van dependiendo de cómo sea el control. De acuerdo del INR, de 2 a 3, ese tipo de cosas, ¿no? Es importante lo que dice aquí, ¿no? Dice, pacientes con alto riesgo de trombosis anticoagulante para entrar en acción rápida tienen que tener más o menos 5 días hasta que las concentraciones de los factores, en este caso el factor A, 10A y la protrombina, que es muy importante, puedan bajar. Yo creo que no son tantos 5 días, creo que con 3 días alcanza, ¿ya? Importante lo que dicen acá, cuando uno empieza a hacer un switch de la warfarina, es un tratamiento de warfarina, los pacientes, la dosis más o menos ya se estabiliza recién entre las 3 a 4 semanas de haber iniciado. Por eso la importancia de los controles muy seguidos al inicio. Siguiente. Ya, los efectos secundarios, bueno, obviamente el sangrado. El sangrado es lo que más hay que tomar en cuenta. Y como yo sé decir, warfarina no es como tomar
ni siquiera aspirina, ni siquiera como tomar ningún tipo de medicación como los antibióticos o la warfarina puede matar. Es más, después de la quimioterapia, las muertes provocadas por medicación son debido a la warfarina, de la anticoagulación oral, principalmente los dicumarínicos. Por eso es muy importante entender la peligrosidad que es manejar este tipo de medicación. No es tan fácil y por eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque si es que tú tienes demasiada dosis, pues el paciente puede morir sangrando. Si ustedes, en cambio, tienen una probabilidad, un efecto infraterapéutico, pues habrá aumento de riesgo tromboembólico, puede morir por trombosis. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y obviamente son sangrados los que más hay que tomar en cuenta. En estas circunstancias del antídoto de la vitamina K. Y depende, claro, a más INR y a más sangrado, la vitamina K básicamente tendrá que ser más agresiva. Si no hay tanto sangrado INR prolongado, pues no es necesariamente... Un ratito, por favor. Ya, mil disculpas. Entonces, eso es lo que tomar en cuenta, ¿no? Siguiente. Bueno, las necrosis cutáneas básicamente se dan, son muy infrecuentes, pero las necrosis cutáneas básicamente están establecidas en los pacientes que tienen deficiencias ya per se de proteína C y proteína S. Eso es del típico paciente que hizo una tromboembolia, se le da warfarina y después de la warfarina empieza a hacer una necrosis cutánea. ¿Por qué? Porque per se ya tienen baja proteína C, proteína S y la warfarina les baja aún más. Y por tal razón tienen esas necrosis cutáneas muy, muy importantes. Es casi una contraindicación de la warfarina y casi estos necrosis cutáneas casi como que te confirman el diagnóstico de disminución de la proteína C y la proteína S. Siguiente. Efectos secundarios, bueno, los hemorragias, siguiente. Ya, ¿alguna pregunta, por favor? Que espero haber sido un poco explícito, rápido, pero explícito, que quede claro. Si no está claro, por favor, pregúntenme, porque yo puedo falsamente asumir que está entendido cuando muchas veces no está entendido. ¿Listo? Doy una pregunta. ¿En el manejo de la warfarina al mismo tiempo también se va controlando los niveles de proteína C? No. Los niveles de proteína C no se controlan. Lo que se controla es el INR. Los niveles de proteína C y proteína S no se van controlando. Tal vez salvo en pacientes que tengas, por ejemplo, si tú ya tienes un diagnóstico de una deficiencia de proteína C, probablemente hereditaria, y van a nacer un hijo de alguna paciente, un paciente un paciente con antecedentes de estas diferencias, lo que puedes medir es, ni bien nace, medir la proteína C y la proteína S, para ver si es que necesita no ser anticoagulado, pero no se controlan los valores de proteína C y la proteína S. Ya, Doc, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Doc, ¿podría repetir eso que dijo de la colestasis y del mecanismo de acción? Ya. Parte de la fisiología para el aprovechamiento de la vitamina K, hay que tomar en cuenta que las bacterias son una de las principales fuentes para producción de vitamina K. Pero la vitamina K necesita ser saponificada para poder ser absorbida. La saponificación generalmente se da gracias a la acción de las sales biliares.
Si no existe sales biliares en cantidad suficiente en el tubo digestivo, pues la vitamina K que es producida en este caso por las bacterias no es absorbida. Por eso es que muchos pacientes con colestasis, es decir, con obstrucción de la vía biliar, tienden a hacer como una prolongación de los tiempos de coagulación, no porque falten o alguna alteración hepática, sino porque no es absorbida, porque no hay sales biliares. Es la famosa coagulopatía colestásica. El típico paciente que, por ejemplo, viene ictérico con un cálculo enclavado en el colédoco y que no le quieren hacer la exploración de la vía biliar o la CPD porque tiene un TP del 50% con un INR de 1.8 o 2.2. ¿Ya? Es por esta razón. Es porque para poder ser absorbida necesita ser saponificada. ¿Y cómo se saponifica? Por la presencia de sales biliares y bilirrubina, obviamente, en el tracto digestivo. ¿Está claro? Sí, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra? Creo que ya no, Doc. Bueno, es una lástima porque generalmente uno de los extracurriculares que se hace es más o menos, les hacía yo calcular las dosis de la warfarina, cómo se hacen los cálculos de las dosis, cómo se inicia, porque muchas veces no es tanto decir, bueno, dale 5 miligramos diarios, no es así. Es algo muy inter, pero lastimosamente explicado de forma virtual, realmente ya me he dado cuenta que no se puede. No se puede porque no lo entienden, nos demoramos, más bien nos confundimos. Lástima, como digo, esto generalmente viendo a los pacientes y delante de un paciente anticoagulado es la mejor forma de poder indicar. También generalmente hacía en las rotaciones, hacía las famosas terapias puente, ¿no? No todo paciente requiere, cuando tiene que ser operado, no todo paciente requiere de suspensión de la warfarina, no todo paciente requiere terapia puente, es decir, con cambio momentáneo a heparina no fraccionado, y hay algunos pacientes que quieren suspender por 3 o 4 días la warfarina para que puedan hacer lastimosamente, ese tipo de circunstancias no se puede valorar o no les puedo explicar de forma virtual, y ojalá algún día podamos tener una clase normal, o sea, una rotación normal, que creo que ya como ustedes no, pero espero alguna vez estoy a las donas para cualquier cosa de este aspecto, ¿no? Obviamente. Ya, entonces, si no hay otra preguntita, continuemos con heparinas, que también es interesante, pero mucho más interesante también que las warfarinas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo va a exponer lo que son las heparinas. Pásale, por favor. Las heparinas son anticoagulantes, son compuestos biológicos, es decir, que estas heparinas se puede extraer de la mucosa intestinal de un cerdito o del pulmón de una vaca, o también puede existir en otros tejidos como hígado o los músculos. Estas tienen, no sé si pueda solicitar el control. Bueno, pero le siguen la flechita. Solicitar control. Ya, ahí está. Ya. Estos básicamente son de uso parenteral, ya sea intravenoso o subcutáneo. Es importante, la heparina no se absorbe por vía oral, la heparina no se da por intramuscular porque puede producir hematomas, y son anticoagulantes indirectos, es decir, que van a depender de la presencia de la antitrombina. Ya, entonces aquí tenemos a dos, a la heparina no fraccionada con un peso de 5.000 a 30.000 kilodaltons y la heparina de bajo peso molecular, que su nombre lo dice.
es de bajo peso molecular, su peso es de 2000 a 9000. Entre los más destacables son la enoxaparina y la dalteparina, que son más de uso clínico. Les he puesto aquí los inhibidores del 10 activado, pero estos son fármacos sintéticos que también tienen la misma acción que las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, aquí está la configuración química de una heparina. Básicamente es un proteoglicano, una proteína unida a cinco cadenas de polisacáridos, es un pentasacárido. Estas cadenas de polisacáridos lo que hacen es unirse a la antitrombina y la modifican en su sitio catalítico. Es decir, la acción de la heparina es potenciar a la antitrombina para que ésta pueda inhibir tanto al factor 10 como al factor 2. Entonces tenemos a la heparina de bajo peso molecular que inhibe tanto al factor 10 como al factor 2. Esto no ocurre en la heparina de bajo peso molecular, que solo inhibe al factor 10, pero no al 2, como podemos ver aquí en esta gráfica. Las indicaciones para este es para, como ya se las nombró, para tratamiento de tromboembolismo, trombosis profunda, para fibrilación auricular, algún trastorno cardíaco, para lo que ya se nombró de las prótesis valvulares. También es importante nombrar las personas que necesitan una cirugía de cadera, las personas que están postradas mucho tiempo, también, pero eso ya vamos a ver, aquí está. Se usa para el tratamiento de tanto de trombos como de embolios. Dentro del mecanismo de acción hablaremos un poco más específico de las heparinas no fraccionadas y de las heparinas fraccionadas, o también conocidas como de bajo peso molecular. Dentro de las heparinas no fraccionadas, estas van a presentar un efecto anticoagulante, como ya lo habían mencionado, en relación con la antitrombina 3, debido a que esta se va a unir, es decir, esta es una cadena, como ya nos explicó nuestro compañero anteriormente, llena de azúcares, la cual va a tener un sitio activo, que les explicaré más adelante con un gráfico. En este sitio activo es donde se va a unir esta antitrombina 3, la cual va a ir a unirse a uno de los factores de coagulación y va a impedir que se forme los coágulos. Por ello es que se le denomina que tiene un efecto no coagulante, es decir, anticoagulante. Este se les va a administrar por vía intravenosa y también se puede mencionar que aquí que este tiene una vida media corta. En cuanto al control, el control para las heparinas no fraccionadas se da mediante el tiempo de tromboplastina parcial. Y este debe ir de acuerdo, debe mantenerse entre 1,5 a 2,5 veces. En cuanto a las fraccionadas o de bajo peso molecular, estas no van a tener una acción antitrombótica, debido a que recordemos que las no fraccionadas, al ser un poco más largas, estas van a poder unirse tanto al factor 10 como al factor 2. Pero las no fraccionadas, como nos mencionaron anteriormente, estas solamente tienden a unirse al factor 10 y no se unen al factor 2, que es el factor de la trombina. Entonces, al no... Aló. Sí, Perdón, doctor. no sé qué pasó, estabas entrecortada, no te escuché muy bien. Repite, por fin. ¿Desde dónde, doctor? Casi todo. Ah, de esta diapositiva, ¿no? Obviamente. Ya listo, Doc. Entonces, les estaba mencionando que las heparinas, hay dos, unas que no son fraccionadas, que la cadena de azúcares es más larga, y la que es fraccionada debido a que tiene menos cadenas, menos azúcares. En las no fraccionadas es característico que tiene un efecto no coagulante, que quiere decir que va a tener me sale que sale insuficiente calidad de red. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, este momento sí. Ya. Entonces, estas de aquí, como les mencionaba, la cadena de las heparinas van a unirse a la antitrombina 3,
la cual va a unirse a su vez a los factores de coagulación, al 10 y al 2. Entonces, el factor 2 activo, recordemos que es la trombina. Entonces, al unirse a esta trombina, lo que va a hacer es que no se forme un coágulo, por ello es que esta tiene un efecto anticoagulante. Otra característica de las heparinas no fraccionadas es que estas se las van a dar por vía intravenosa y van a tener una vida media corta. El control de estas heparinas se lo va a realizar mediante el tiempo de tromboplastina parcial y este debe mantenerse entre 1,5 más veces el control. En cuanto a las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, estas al ser las cadenas más cortas de azúcares no van a poder unirse a los dos factores. Esto no quiere decir que no se va a unir al factor 2. Sí se une, pero no en tanta cantidad como al factor 10 de la cascada de coagulación. Entonces, por ello es que a esta se le denomina que no tiene una acción antitrombótica, debido a que el factor 2, como ya mencioné antes, activos es la trombina. Entonces, al no unirse mucho a este, no va a tener esta actividad antitrombótica, sino más bien una actividad anti-factor 10. Las de bajo peso molecular se las va a dar por vía subcutánea. Y también se las aconseja que no se las debe dar en el caso de trombopenia por heparina, debido a que se puede dar una reactividad cruzada. Y finalmente, esta tiene una vida media un poco más extensa que la de las no fraccionadas, y esta no necesita ser controlada por el tiempo de tromboplastina parcial. Uno más, por favor. Entonces aquí podemos observar un cuadro donde nos hablan de los tipos de las heparinas, las no fraccionadas y las de bajo peso molecular o también conocidas como fraccionadas. Uno más, por favor. Dentro de esto vamos a hablar un poco más sobre su mecanismo. Estos de aquí, como ya los mencioné, van a acelerar la inhibición, es decir, van a unirse a ciertos factores de la coagulación para evitar que se dé esta coagulación. Por ello es que las heparinas pertenecen a los grupos de los anticoagulantes. Entonces, las de alto peso molecular, o también conocidas como las no fraccionadas, estas de aquí son más largas, como podemos observar en la cadenita de color morado. Estas van a tener alrededor de 45 azúcares y existe un pequeño sitio activo, que es el que nos están señalando con una línea. Este sitio activo tiene alrededor de unos 5 azúcares y en este sitio activo es donde va a unirse la antitrombina. Al unirse aquí la antitrombina a la heparina, vamos a poder activarlo y va a potenciar su inhibición, es decir, que va a potenciar para que esta antitrombina se una tanto al factor 10 de la coagulación como al factor 2 activo de la coagulación. Entonces, como podemos observar aquí, y recordemos esto que es muy importante, que las heparinas de alto peso molecular, al ser más largas, tienden a unirse a los dos factores. Uno más, por favor. A diferencia de las que vamos a ver acá, que son las fraccionadas o también conocidas como de bajo peso molecular, debido a que se dice que es de bajo peso molecular porque va a tener menos azúcares, y eso podemos observar en la cadena morada que les enseñé en la anterior. Al final les voy a enseñar la imagen completa para poder ver la diferencia. Entonces, esta al ser más pequeña y al tener menos azúcares, va a unirse solamente al factor 10. Entonces, tiene el mismo mecanismo de acción, igual en su parte activa al unirse a la antitrombina y esta al unirse al factor 10. Lo que van a hacer estas heparinas como finalidad es que ya no se formen nuevos coágulos y que se dé una mejor circulación de la sangre, y también va a suprimir la parte de la coagulación, ya que actúa inhibiendo los factores que se dan en esta cascada de coagulación. Siguiente, por favor. Y finalmente aquí podemos observar la diferencia entre las dos heparinas. La de arriba, que es la más larga, la no fraccionada o de alto peso, que es la que se unía, recordemos, al factor 10 activo y al factor 2 activo, que es la trombina. Y abajo, la de bajo peso molecular o la fraccionada, que es la que tiende a unirse solo al factor 10A, 10 activo. Siguiente, por favor. Ya, dentro de sus efectos adversos debemos de tener en cuenta
que el principal efecto adverso que vamos a presentar en el uso de las heparinas es una hemorragia. Esta se suele presentar generalmente cuando se suele dar a dosis elevadas un tiempo prolongado. Estas suelen tener igual cualquier localización, pero suele tener si tiene una localización retroperitoneal, suele acompañarse de un dolor lumbar con escalofríos, hipotensión y palidez. Otro efecto adverso importante que debemos de mencionar es la trombocitopenia inducida por la heparina. Aquí vamos a tener dos tipos de trombocitopenia. La HID-1 se da principalmente por una interacción tanto de la heparina como de las plaquetas. Esto produce como un tipo de agregación plaquetaria que predispone más a la trombosis. El HID-1 suele ser la más frecuente, pero se la suele resolver si ya no se administran a los 4 días la heparina, si se suspende su uso. En cambio, la trombocitopenia inducida por la heparina 2, esta ya es un poco más grave y suele ser una causa de fallecimiento a causa del uso de las heparinas. En este caso ya se da por la formación de autoanticuerpos IgG, que en este caso van a ir contra complejos de la heparina con su factor 4 plaquetario. Como pueden ver en esta imagen de aquí, cuando la heparina ya se encuentra en la sangre, se produce una activación plaquetaria que produce la producción del factor 4 plaquetario. Estos dos se unen y a su vez se producen anticuerpos y se forman estos complejos que a su vez producen más agregación y activación plaquetaria que predispone más a la trombosis. Otro efecto adverso va a ser disculpen, me olvidé una cosa. En la trombocitopenia inducida por las heparinas, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya vamos a estar en un cuadro de trombocitopenia cuando ya el recuento plaquetario va a ser menor a 100.000 plaquetas en la sangre. Pero no se suele llegar a un valor tal, sino nosotros nos podemos dar cuenta de que ya estamos en una trombocitopenia cuando ya se tiene una disminución mayor al 50% del recuento que yo tenía con ese paciente. Igual esta cronología que se suele presentar se suele ir de 5 a 10 días para que desciendan las plaquetas. Igual es más frecuente en pacientes tanto quirúrgicos con enfermedades médicas y se producen trombosis venosas, que son las más comunes. Ahora les voy a hablar acerca de la osteoporosis como otro efecto adverso, porque la heparina tiene una acción de disminuir la formación del hueso, pero generalmente esta se produce cuando se tiene una dosificación de la heparina prolongada por más de un mes, ya que también produce osteólisis, entonces va a reducir la resorción ósea. También se ha comprobado que se produce un aumento de la transaminasas en el hígado. En casos de hemorragias que ya les hablé, que si se produce una hemorragia, nosotros debemos de tomar muy en cuenta como antídoto el sulfato de protramina, que va a tener una carga positiva y se va a unir a la heparina. Entonces va a neutralizar a su vez a la heparina y nos ayuda a disminuir estas hemorragias. Y tenemos que tener en cuenta que este sulfato de protamina, 1 miligramo de neutraliza 100 unidades de heparina. Dentro de sus contraindicaciones para no usar la heparina, vamos a encontrar crisis hipertensivas, hemorragias activas en casos de una cirugía ocular o del sistema nervioso y la insuficiencia renal, ya que esta se elimina a través de los riñones. Ahora, dentro de sus indicaciones, cuando yo voy a utilizar como tal las heparinas. Yo voy a utilizar una heparina cuando requiero realizar una acción anticoagulante rápida y también a su vez esta sea de corta duración. Entonces, principalmente les voy a usar en una prevención de la trombosis venosa y en el tratamiento de la trombosis venosa con o sin embolia pulmonar. Dentro de la prevención de la trombosis venosas, puedo utilizarles tanto en cirugías de alto riesgo como cirugías oncológicas cerebrales o de bajo riesgo como cirugías digestivas. El tratamiento de la trombosis venosa sin embolia pulmonar
es bueno tener en claro que yo voy a iniciar un tratamiento como tal de la heparina, pero hasta que se estabilice el tiempo de la protrombina en valores deseados, yo ya puedo dejar de usar la heparina y puedo continuar ya usando anticoagulantes orales. También se la ha usado en síndromes coronarios agudos como la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, porque disminuyen como tal los infartos. En la enfermedad trombólica venosa y del cáncer también se lo utiliza como profilaxis secundaria, ya que se ha demostrado que la heparina tiene mayor eficacia que el uso de la warfarina. También se le puede utilizar en la profilaxis para prevenir algún tipo de coagulación en alguna cirugía cardíaca o cuando yo realizo diálisis renales. Bueno, con respecto al tratamiento, puedes pasarle. Como ya dijo, la heparina, su efecto secundario va a ser la hemorragia. Aquí tenemos solo un poco más bonito, donde la heparina se une al sulfato de protamina y está inactiva. Esto se debe revisar. Hay que recordar que la heparina de alto peso molecular o no fraccionada hay que monitorear. Esta es, a diferencia de la de bajo peso molecular, que es más un tratamiento ambulatorio. Básicamente es así con el TTPA de 2 a 4 horas después de suministrado el sulfato de protamina. La heparina se da en infusión intravenosa continua. Esta tiene como ya escucharon, tiene una semivida corta, es decir, que tanto el sistema retículo endotelial, ahí les he puesto macrófago, el sistema renal y el hígado las van a estar metabolizando y eliminando. Igual, el TTPA debe ser, como ya dijo mi compañera, de 1.5 a 2 superior al valor normal. Y aquí tenemos cómo se administra. Básicamente es un bolo. Bueno, para los que ya les nombré al inicio, es tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda. Ya, se usa un bolo de 5.000 unidades o 80 unidades por kilogramo, seguido de una infusión continua de 18 unidades por kilogramo hora. Ya. Puedes hacerle clic. Ese sería con respecto a la heparina no fraccionada. En cambio, vemos que tenemos más heparinas de bajo peso molecular. En este caso, la enoxiparina y la dalteparina. Vemos algo interesante, que todas tienen distinta dosis. Entonces no podemos estar intercambiando heparinas de bajo peso molecular. Esto es importante. Y ya bueno, aquí tenemos la dosis. La enoxiparina se da 100 unidades por kilogramo a las de 12 a 24 horas. Igual la semivida de esta tiene una semivida más larga. No les dije la semivida de la heparina. La heparina tiene una semivida de unas 12 horas. Pero si quieren les puedo seguir diciendo de los otros. Pero hasta ahí sería. Claro. Ya, regrésale un ratito, por favor. Ya, bueno, básicamente así mismo rápidamente vamos a tratar de dar ciertos colorios de las heparinas, ¿no? Y voy a enfocarme en en derrumbar ciertos mitos, ¿no? Ciertos mitos que han hecho que la pobre heparina no fraccionada ya no sea utilizada. ¿Por qué? Porque nadie
nadie le gusta utilizar, se les hace difícil utilizar, pero no lo utilizan es porque hay cierto desconocimiento y porque no se entienden bien lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, claro, las dos clases de heparinas muy importantes, la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas fraccionadas, que como generalmente se han utilizado, ¿no? Y claro, existen también unos inhibidores, se puede decir, del factor DID activado, que no, se les conoce como pentasacáridos, que básicamente son el fondoparinux y las hidroparinux. De estos últimos, estos pentasacáridos, básicamente no son considerados como heparinas. Derivan, sí, se parecen mucho, pero no son considerados heparinas. En las heparinas, sí, la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular. De todas estas, hay un montón. Las más utilizadas, las que más se han establecido, perdón, la enoxaparina, la deltaparina, la demiparina y la nadolparina, que generalmente son las 4 que más se pueden utilizar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, básicamente aquí hay que tomar en cuenta ciertas cosas. No estaban, me parece que los conceptos estuvieron un poquito no muy bien entendidos. ¿Ya? Por ejemplo, las heparinas, dice, fraccionadas o de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas, se pueden decir, ¿no? Entonces dice, lo que puso la compañía dice, las fraccionadas no tienen acción antitrombótica y generalmente solo utilizan anibben o tienen una acción anti-10 activada. No es tanto así, porque como yo les comentaba al inicio, la idea radica en que las heparinas de bajo peso molecular sí tienen actividad antitrombótica, sí hay una actividad anti-factor 2A, por eso antitrombina, porque el factor 2 es la trombina. Depende del tipo de heparina de bajo peso molecular que se utilice y depende del radio de acción que tengan. Por ejemplo, tomando en cuenta la heparina no fraccionada, tiene una acción anti-10A y una acción anti-factor 2A, más o menos de 1 a 1. Las heparinas no fraccionadas, perdón, las heparinas fraccionadas, depende del tipo de heparina que pueden tener acciones tanto de 3 a 1, de 4 a 1, de 10 a 1, inclusive hay unas que creo que hay de 13 a 1, es decir, por 4 veces mayor la acción anti-10 que la acción anti-2. Pero eso no quiere decir que no tengan acción antitrombina, es decir, antifactor 2A. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Y en este dice efecto no coagulante, en las no fraccionadas dice en cambio que el efecto no coagulante tiene relación con la antitrombina 3. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque la antitrombina 3 es la que al final de cuentas, la heparina no fraccionada, es la que llega a tener llega a tener, la heparina no fraccionada es la que finalmente es la acción, se hace a través de la antitrombina 3, la potencialización de la antitrombina 3. ¿Ya? Como dicen, en las heparinas de bajo peso molecular no en trombopenia por heparina, obviamente nos tiene que dar, y la vida media es más vida más controlada, no necesita el TTPA. No es verdad. Es algo es otro mito que tenemos que derrumbar, porque muchas veces se dice o se piensa, o por ahí, cirujanos, bueno, vasculares, un montón de gente, los médicos especialistas en aspectos quirúrgicos, ¿no? Básicamente tienen que tomar en cuenta que el TTP no es que no se necesita, pero al ser un poco, al ser un, es como,
Ya, aló, perdón. Entonces, como les iba diciendo, este es un mito urbano, es un mito eso de que el TTP no necesita, o no, la heparina de bajo peso molecular no pueden ser, o como dice aquí, no necesita el TTP. Eso no es verdad. Lo que pasa es que no puede ser estandarizado el TTP con las heparinas de bajo peso molecular por lo que les acabo de decir, porque la acción anti-10A y antitrombina en este caso, anti-2A, no es estable y por eso no puede ser controlado. Más que no porque no se pueda o no necesite, sino que por más bien porque no se puede. A diferencia, en cambio, de la... Esperen un ratito. Ya, mire, les decía, a diferencia, en cambio, de la heparina no fraccionada, que en cambio, al tener una acción de 1 a 1, es decir, la relación anti-10A y antifactor 2 activado es de 1 a 2, es más fácil predecir y se la puede medir a través del TTP. Pero tampoco es así. Ya voy después a hablar un poquito más sobre esto, pero para que se den cuenta la diferencia entre el uno y el otro. Y no es verdad lo que dice aquí, que la vida media más controlada y no necesita el TTP, no es verdad. Lo que pasa es que no puede ser medido porque no hay una relación directa, a diferencia de la heparina no fraccionada, que en cambio sí es un poco más predecible. Siguiente. Siguiente. Entonces, básicamente aquí lo que la compañera mostró es justamente esto, ¿no? Es decir, cómo la heparina no fraccionada es mucho más larga que la heparina de bajo peso molecular. Y claro, y al ser más larga, puede tener tanto acción anti-10A como antifactor 2A. ¿Ya? Siguiente. A diferencia, en cambio, a diferencia que las heparinas de bajo peso molecular, a ser más cortas, generalmente solo tienen acción anti-10A, ¿sí? Y por eso, falsamente, se piensa que la heparina no fraccionada no alarga el TTP, cuando sí lo alarga, porque sí tiene, aunque sea poco, pero existe actividad anti-2A, antifactor 2, ¿ya? Y claro, pero esta misma razón, en cambio, hace que al no tener una gran actividad anti-2A, la heparina de bajo peso molecular, el riesgo de sangrado es menor que el de la heparina no fraccionada. Siguiente. Ya, bueno, atrás. Ya, entonces, básicamente, como les estábamos comentando, aquí está en cambio ya las dos, y vamos a ver la diferencia entre la una y la otra. Esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente uno lo que intenta, bueno, para que se entienda, es, como decía, la heparina no fraccionada puede ser medida y estandarizada a través del TTP, pero tampoco es así. ¿Por qué? Porque la mejor manera para poder establecer el rango terapéutico es la realización tanto de la una como de la otra de lo que son como la actividad anti-10A, que es al final de cuentas lo que uno quiere cuando utiliza heparinas, ya sea de bajo peso o no fraccionada. Lastimosamente es un examen muy recontra que hiper caro, no disponible y realmente no se lo hace aquí en el país. Pero esa es la manera que uno debería hacer el control, tanto de la una como de la otra. Siguiente. Ya, los efectos adversos, obviamente el sangrado, ¿no? La trombocitopenia inducida por heparina también es otro de los efectos adversos. La osteoporosis y obviamente las alteraciones hepáticas que pueden ser, que pueden estar presentes. Siguiente. Siguiente. Bueno, las indicaciones es para toda
para toda enfermedad tromboembólica venosa y también sirve para las enfermedades tromboembólicas en territorio arterial. ¿Por qué? Porque también existe una inactivación de las plaquetas en menos proporción, pero existe, a diferencia de que la warfarina en cambio no lo hacía. ¿Ya? ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí en indicaciones? Básicamente, cuando yo utilizo la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Casi nadie utiliza ya la heparina no fraccionada, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. La heparina no fraccionada, al tener un mayor efecto anti-2A, muchas veces genera la posibilidad de inactivar indirectamente también el proceso fibrinolítico o la fibrinolisis, situación que no se da con la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? En estas circunstancias hay que tomar en cuenta que cuando uno muchas veces prefiere la heparina no fraccionada, cuando requiero de que se active de alguna manera un poco importante la posibilidad del sistema fibrinolítico, porque la heparina no fraccionada genera indirectamente la incremento del sistema fibrinolítico, cosa que la heparina de bajo peso molecular no lo hace. Es decir, que por ejemplo en pacientes que tienen tromboembolias pulmonares muy severas que se requieren de probablemente fibrinolisis, más indicado estará la heparina no fraccionada que las de bajo peso molecular. Lo mismo muchas veces sucede en los pacientes que se infartan, con infarto de miocardio, cuando son muy extensos y no se puede o hacer una trombolisis rápida o un cateterismo rápido, la heparina no fraccionada probablemente pudiera ser más efectiva que la de bajo peso molecular. Pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular, que tengan trombos intracavitarios y que no puedan hacer trombectomía, muchas veces puede ser más efectiva la heparina de no fraccionada que la de bajo peso molecular por la capacidad de estimulación del sistema fibrinolítico. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo creo que con esto hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿puede repetir lo de las heparinas fraccionadas? Porque a mí se me cortó un poquito lo que decía que depende del tipo de heparina y el radio de acción. No le escuché. ¿Del radio de acción de qué sentido? En lo que decía que no era verdad que no activaba inactivaba al factor 2A. Ya. O sea, decía que básicamente las heparinas de bajo peso molecular sí tienen acción anti-2A, pero de todas estas montón de heparinas de bajo peso molecular que existen, la diferencia es que unas activan más que otras. Por ejemplo, el radio de acción de la heparina no fraccionada, básicamente siempre es actividad anti-2A con respecto a actividad anti-2A es de 1 a 1. ¿Ya? Es decir, por cada que inactiva el factor 10, también activa un factor 2A. Esa es la situación que generalmente es la basal de la heparina no fraccionada. Las heparinas de bajo peso molecular, muchas veces ese radio de acción cambia. Por ejemplo, la enoxaparina tiene un radio de acción de 3 a 1, es decir, 3 veces más inactividad del factor 10A con respecto a la actividad anti-2A. Y pueden haber inclusive heparinas de bajo peso molecular que pueden ser tan grande la diferencia que a veces es de 13 a 1, de 8 a 1, de 7 a 1. ¿Ya? Que esa es una de las grandes diferencias. Por esa situación, eso hace que básicamente se piense en dos cosas. Que la heparina de bajo peso molecular no mueve el TTP, que es mentira, que sí lo mueve, no bien por lo que le acabo de explicar, pero mueve el TTP, sí prolonga el TTP. Y la otra que dicen que no se necesita de control, no es que no necesita, sino que por esa alteración, por ese rango diferente de inactivación es menos predecible a través
del coagulograma normal, del TTP. Y por esa razón se utiliza el factor 10 activado. Y la otra que se me acaba de olvidar, que tenía en mente, pero ya se me fue. Esa es otra de las razones por las cuales se dice que la heparina de bajo peso molecular generalmente provoca menos sangrado que la de la no fraccionada. Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente el inactivar menos el factor 2 genera menos sangrado. ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo tromboembólico o la acción trombótica está dada por el factor 2. Y si no está inactivado, obviamente el riesgo de sangrado es menor. ¿Entendido? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, nos explicaba que para pedir sobre todo TPPA también siempre debemos pedir también en la actividad del 10 activado. Sí. Muchas veces es un poco medio difícil poder establecer, porque como decía la compañera, muchas veces yo tengo que tener una alteración de más o menos de 1.5 a 2.5 veces la prolongación del TTP para tener, espérenme un ratito, por favor. Ya, perdón. Entonces, ya me olvidé que estaba diciendo. ¿Aló? Sí, Ya Doc, me acuerdo. Ya me acuerdo. Entonces, muchas veces, el cómo establecer el 1.5 veces a 2.5 veces la prolongación, obviamente es dependiendo del valor normal superior. Como habíamos comentado alguna vez en otras clases, en una clase anterior, ¿se acuerdan? Cuando habíamos comentado un poco sobre respecto al índice de Lerner y esas cosas, ¿ya? Entonces, esa situación es un poco menos, es un poco como quien diría, difícil poder establecerlo. Esa es la causa por la cual generalmente en circunstancias óptimas uno debería medir el factor anti-10 activado óptimo para provocar ya sea la profilaxis o la anticoagulación plena, y ese valor y el TTP a ese valor debería ser el óptimo. No sé si me hago entender. ¿Por qué? Porque muchas veces por las actividades y por la un poco inestabilidad de las pruebas, no siempre hace posible esto. Es decir, que si yo tengo un paciente que necesita ser anticoagulado, y si yo de la manera óptima pudiera decirle, se sabe que la actividad anti-10 activada tiene que estar más o menos entre 0.8 a 1.3, ¿ya? Entonces, quiero decir, más o menos tiene que estar a 1. Si yo logro conseguir una actividad anti-10 activado de 1, ¿ya? Ese TTP que me represente con esa anti-10, con esa anti-10 activada de 1, será el que yo necesite. Pero eso es difícil, porque actividad anti-10 activado no se realiza, no se hace, no se puede hacer. Por eso es el paciente que puede hacer que con un TTP que esté en 2.5 no logre una anticoagulación correcta 2.5 veces, ¿no? 2.5 veces el valor normal superior. No logre una anticoagulación completa, y otro paciente que en cambio teniendo solo 1.5 veces el valor normal superior, ya me empieza a sangrar, porque lo que me interesa es el valor anti-10 activado. ¿Sí? No sé si me hice entender, no sé si me lograron entender esto. No le entendí muy bien, Doc. Ya, verás, lo que nosotros estábamos tomando en cuenta es que
las heparinas tienen generalmente una actividad anti-10 activada y una actividad antifactor 2 activado. ¿Verdad? Eso Sí. está claro, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya. Entonces, yo esa actividad, yo puedo medirla. Entonces, para que realmente uno diga que la heparina está a dosis anticoagulantes, necesito que la actividad anti-10 activada, que es algo que yo puedo medir, esté entre 0.8 a 1.3. ¿Ya? 1.3, ¿qué? Miliunidades internacionales por ml. Es una medida. Eso sí me entiendes, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Eso es cuando un paciente tiene que estar anticoagulado. Cuando un paciente necesita tener una profilaxis antitrombótica, es decir, no tiene que estar anticoagulado, los valores generalmente tienen que estar entre 0.6 a 0.8 miliunidades internacionales por ml. ¿Estamos claros? Sí. Ya. En esas circunstancias, yo no puedo medir fácilmente actividad antibiótica. ¿Por qué? Porque es una prueba cara que es difícil de realizar. ¿Ya? ¿Qué me sirve a mí? Me sirve el TTP. Entonces, de manera óptima, uno necesitaría medir primero la actividad anti-10A. Y si es que para un paciente anticoagulado veo que está mi actividad entre 0.8 y 1.3, eso quiere decir que el paciente está bien anticoagulado. De esa misma muestra debería correr yo un TTP. Y ese valor de TTP debería ser el mío, el que yo pueda utilizarlo para el control. Porque yo no puedo estar realizando actividad anti-10 activada siempre, por las razones que te acabo de dar. ¿Entendido? Sí, doctor. Muchas gracias. Ya, ahora sí está claro. Sí, ahora sí. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Doc, entonces en este caso, cuando ya, o sea, en el hospital van a usar esto de las heparinas, ¿cómo le hacen para medirle con el TTP? O sea, ¿cómo tú hicieras? Ajá, o sea, ¿cómo se...? Ya. en un Por hospital? ejemplo, tú tienes un paciente que está con una tromboembolia pulmonar, ¿ya? Y la indicación de la tromboembolia pulmonar te va a decir así, ponle heparina no fraccionada y le pones la dosis y se acabó. ¿Por qué? Porque esa no puede ser medida por el TTP. ¿Ya? ¿Qué debería utilizar? Debería utilizar actividad antidiesa. Pero como eso no se hace, no puedo hacer un seguimiento. O sea, es un poco de facilismo. Por eso todo el mundo utiliza heparina de bajo peso molecular por facilismo, no porque realmente sepan. Me refiero, sepan su función y cómo hacer el control. ¿Ya? A eso me refiero con que no sepan. Entonces, generalmente lo que tú haces es, si quieres utilizar heparina no fraccionada, tú tienes que tener un coagulograma basal. Ese paciente puede tener que tenga un TTP de más o menos 30 segundos. Para más o menos de tomar en cuenta, dice que más o menos para tener un paciente que esté anticoagulado en rango de anticoagulación, tiene que estar 1.5 veces a 2.5 veces el valor basal. Es decir, ¿cuánto quiere decir eso? Más o menos 2. Entonces tú tienes que multiplicar. Si tuviste 30, ¿no? De TTP basal, tu nivel de heparina debería ser subido o bajado, depende de lo que sea, hasta poder llegar a 60. ¿Por qué? Porque tú multiplicas de los 30 segundos por el promedio de entre 1.5 y 2.5, que es 2, 30 por 2, 60. Ese es mi valor al que yo debería apuntar y así mantenerlo. Ahora no se puede.
¿Aló? Sí, doctorita, ya lo entendí. ¿Ya? No se prende el microondas. Digo, la cocina no se prende. Ya voy a ver. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita, por favor? Creo que ya no, Doc. Ya. Entonces creo que está claro. No sé, me parece que no tenemos más tiempo. Está bueno, trataremos de ir acelerando para un día de estos, no sé, tratar de recuperar. ¿Cuándo podemos recuperar? No sé si usted puede el viernes a las 7 de la mañana, No, Doc. no. Ya trato de no puedo en las mañanas. Y esta semana, el viernes, no puedo. Chus. Veríamos para la próxima semana. Sí, o si Ya, no, el jueves, mañana pueden. mañana. No, Doc, Aquí en porque. Ecuador. No, Doc, mañana no podemos. Ya. Yo el viernes no puedo. El sábado menos, domingo menos. Pensemos entonces alguna día de la próxima semana. Ya, Doc. Ya voy a ver para ver coincidir en los horarios y poder coordinar eso. Ya, listo entonces. Ya, Doc, muchas Ya, gracias. pues pasen bien. Nos vemos. Hasta luego.